Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de lo que concierne a los fasores. Para esta ocasión voy a utilizar el libro de Boylestad, Análisis de Circuitos, eh, la doceava edición, páginas 413 y 414. Ok, entonces, fasor es una representación abreviada de una forma de onda. En este caso, tenemos los fasores se representan con una letra mayúscula y en negrita. Aquí estamos representando lo que es en fasor un voltaje y una corriente. Ahora bien, lo que tiene que ver con adentro, bueno, la V, la V que está dentro de la corriente, la I, estas son valores en RMS para representar esa forma de onda. Y teta, que es el que tenemos aquí, es el ángulo de fase. Ahora bien, para poder comprender esta parte hay que considerar dos cosas importantes también, que es la notación fasorial de la onda seno. Siempre va a ser la referencia, es decir, tenemos que trabajar primero en onda seno. Si no es así, si estamos trabajando en ondas coseno, hay que convertirlas. Y segundo, el álgebra fasorial para cantidades senoidales es aplicable solo para formas de onda que tienen la misma frecuencia. Es decir, si nosotros tenemos dos fasores, uno que tiene una frecuencia de 60 Hz, por ejemplo, y otro de 50 Hz, pues no podemos aplicar el álgebra fasorial porque están en diferente frecuencia. Tienen que estar en la misma. Ahora, para comprender esta parte de los fasores, recordemos que habíamos visto cómo representar una forma de onda senoidal. Por ejemplo, si tenemos esta forma de onda que es 69.6 seno de mega t más 72 grados. Esto ya se había explicado anteriormente. Tenemos que en este caso el 69.6 es el voltaje pico de una forma de onda senoidal que tiene una frecuencia omega t y se encuentra desfasada 72 grados. Ahora bien, para convertirlo a fasorial, su correspondiente fasorial, tenemos que en este caso convertir este voltaje pico de 69.6 volts, tenemos que convertirlo a RMS. Ahora, para realizar esa conversión, por ahí sería 69.6 sería sobre raíz de 2. De esta manera estaremos convirtiéndolo en RMS con un ángulo de 72 grados. Ahora, esto nos daría, sería 49.21 ángulo de 72 grados. Entonces, si se fijan, esta parte de aquí, esto ya es un fasor y está representando este voltaje. Ahora bien, recordemos que este voltaje, cuando está en forma senoidal, es en minúscula, se representa con una letra minúscula. En este caso, si estamos hablando que es un voltaje, vamos a considerar una V minúscula. Y aquí este es un fasor. Entonces, como es un fasor, es una V mayúscula y en negrita. ¿Sí? Entonces, noten
Y algo interesante, en Fasor tenemos la misma, o bueno, una información similar a esta otra forma de expresión, a esta otra expresión. Nada más que aquí 49.21, esto es en RMS, ¿sí? Y el ángulo aquí es este ángulo de acá. Entonces lo único que ya está de manera explícita es que es una forma de onda senoidal, porque como hablamos acá, como se comentó antes, en la notación fasorial la onda seno siempre es la referencia. Quiere decir que esto está representando una forma de onda senoidal con un valor RMS de 49.21 y está con un ángulo de desplazamiento de 72 grados. ¿Sí? Entonces esta sería la manera. Ahora, suponiendo que estamos hablando ahorita de puras ondas senoidales, vamos a suponer que tenemos una onda coseno, es una V minúscula, donde tenemos 45 coseno de omega t. En notación fasorial siempre se tiene que utilizar seno. Entonces, para convertir esta función coseno a función seno, hay que sumarle 90 grados. Entonces, yéndonos por partes, este es un voltaje pico, ¿sí? De una forma de onda coseno. Para convertirlo a una forma de onda seno, sería en este caso 45 sobre raíz de 2 y ángulo de 90 grados, porque lo estamos aquí transformando, ¿sí? Y de esta manera es como obtendríamos. Ahora, para convertir de fasores, la notación, bueno, esta notación en senos, vamos a considerar el siguiente ejemplo, donde tenemos, en este caso, vamos a tener una corriente que es 10 ángulo de 30 grados. Ahora, este 10 ángulo de 30 grados, el 10 es un valor RMS, ¿sí? Este es RMS, y este valor hay que convertirlo en pico para transformarlo, es decir, es una I minúscula porque lo vamos a poner en función de, bueno, en notación senoidal, sería raíz de 2 por 10 para convertirlo en voltaje pico, seno. Ahora necesitamos el ángulo, nos pueden decir aquí un ángulo, perdón, la frecuencia, necesitamos aquí una frecuencia. Nos puede decir el problema, ok, considera una frecuencia de 60 Hz. Considera una frecuencia de 60 Hz. Entonces, aquí es seno de omega t más 30 grados. Este 30 de aquí, 30 grados, es este de acá. Ahora, para utilizar aquí la frecuencia, sería la corriente es igual a raíz de 2 por 10. Sería en este caso ahora seno de omega es 2πf, sería 2pi por 60 por t más 30 grados. Entonces esto quedaría de la siguiente manera.
raíz de 2 por 10 sería 14.14 más o menos. 14.14 seno de 377 por t más 30 grados. Y así es como de esta manera nosotros pasamos de esta notación fasorial a esta notación. ¿Sí? Es decir, en esta notación que tenemos aquí tenemos la misma información que tenemos acá, nada más está denotada de otra manera. Entonces aquí de 10 lo tenemos nuevamente, recordemos, en RMS. Hay que convertirlo a voltaje pico. Aquí está una función seno. Aquí, si no nos dan la frecuencia, que en este caso nos lo dieron 60 Hz, si no nos dan la frecuencia, entonces aquí esta parte pues se quedaría como seno de omega t más 30 grados. En caso de que no nos estuvieran dando por ahí esa información de la frecuencia, quedaría nada más expresado. Entonces ahorita se puede observar que hemos hecho el cambio de esta notación, de esta notación a fasor y de fasor a la notación senoidal. ¿Sí? Entonces, si consideramos otro ejemplo, vamos a considerar un ejemplo donde tengamos un voltaje en notación fasorial que es 115, ángulo de menos 70 grados. Ahora, para realizar esta conversión, pues es una V minúscula. Es una V minúscula y no está en negritas. Esto no me deja. Ahora, para convertir esos 115 a voltaje pico, se tiene que multiplicar por raíz de 2. Sería raíz de 2 por 115 seno. Y si consideramos de nueva cuenta una frecuencia de 60 Hz, seno de 377 t menos 70 grados. Entonces esto nos quedaría como un voltaje de 162.6 seno de 377 por t menos 70 grados. Y de esta manera es como pasamos de esta notación a esta otra de acá. Entonces, tomando el ejemplo del libro, nos dice aquí este ejemplo que determinemos el voltaje de entrada del circuito de la figura. Ahora este circuito de la figura nos está dando dos voltajes, VA, y otro voltaje que es VB. Este voltaje, estos dos voltajes, sus valores los tenemos en esta notación senoidal. Ahora, para poder, nos piden aquí el voltaje de entrada, que lo tiene como una E en
voltaje de entrada. Ahora, nosotros podemos aplicar las leyes de voltaje de Kirchhoff. Y bueno, nos quedaría aplicando leyes de voltaje de Kirchhoff. Podemos aplicarla y nos podría quedar, por ejemplo, sería, bueno, depende de qué notación de signos utilicen. Si la corriente que va circulando por aquí entra primero, pues sería un voltaje negativo y después los voltajes positivos, o consideran el signo del voltaje que sale en cada uno. En cualquiera de los dos casos es lo mismo. En este caso podríamos considerar el voltaje, en este caso vamos a considerar un signo negativo de entrada, sería menos EN más BA más BB es igual a 0. Ahora, sacando bueno, pasando de este lado hacia el otro de la ecuación, el voltaje de entrada, nosotros tendríamos N es igual a voltaje A más voltaje B. Y esto es lo que tendríamos que resolver. Es decir, tenemos que sumar estos dos voltajes para obtenerlo. El detalle está en que estos voltajes pues están en una notación senoidal. Hay que pasarlo a una notación fasorial. Entonces, bueno, es decir, están en un dominio del tiempo y vamos a cambiarlos a dominio fasorial, ¿no? Entonces, ahora hay que hacerlo uno por uno. Podríamos considerar primero el voltaje A. El voltaje A nos dice aquí la ecuación, que es igual a 50 seno. En este caso, como son 60 Hz, ya sabemos que son 377 T y más 30 grados. Ahora, para convertirlo, nuevamente lo repito, este es un voltaje pico. Hay que convertirlo a su correspondiente voltaje RMS. Ahora tenemos aquí convertirlo a fasor. Quedaría de esta manera, quedaría como 35.35 volts, ángulo de 30 grados. Quedaría de esta manera. Y ahora vamos a convertir en fasor el voltaje en B. El voltaje en B aquí nos indica que son 30 seno de 377 T más 60 grados. T. Aquí. Ok, hay que convertirlo aquí. Perdón, aquí me equivoqué. Lo tenemos en dominio del tiempo. Tiene que ser una V minúscula. Ahora, para convertirlo a fasorial, tenemos que convertir el 30, que es un voltaje pico, a un voltaje RMS. Realizando esa operación nos quedaría que es 21.21 volts, ángulo de 60 grados. Ahora, ya que está convertidos, ya podemos realizar la operación. Pero, sorpresa, recuerden que las sumas, y aquí necesitamos sumarlo, BA más el BB,
para tener el resultado. Esta operación de suma se tiene que realizar en forma rectangular. Entonces, estos valores que tenemos aquí hay que convertirlos a forma rectangular, de polar a rectangular, para poder hacer la sumatoria. Entonces, vamos a tener que convertirlo. Sería 35.35 volts, ángulo de 30 grados. Ahí tienen que realizar ustedes la conversión, y al momento de realizar la conversión quedaría como 30.61 más 17.68 J, y todo esto es un voltaje. ¿Sí? Entonces lo único que estamos haciendo es realizar la conversión. De igual manera, voltaje en B, en este caso tenemos 21.21, ángulo de 60 grados. Realizando la conversión a rectangular, tenemos que es un valor de 10.61 más 18.37 J, eso es en volts. Entonces, una vez que tenemos esta conversión, ahora sí ya podemos realizar esta operación que tenemos acá, que es lo que nos está pidiendo este ejercicio. Ahora vamos a realizarlo. Sería, lo reescribo aquí, sería el voltaje en A más el voltaje en B, y bueno, vamos a ponerlo acá. El voltaje de entrada sería 30.61 más 17.68 J más 10.61 más 18.37 en J. Ahora, esta operación, recordad que en rectangular tenemos que sumar la parte real con su correspondiente parte real, y la parte imaginaria con su parte imaginaria del otro término. Entonces, lo que vamos a tener aquí sería 41.22 más 36.05 J. Y bueno, este sería el resultado. Nada más que, resultado. Tenemos que, en este caso, si estamos, aquí se está expresando el dominio del tiempo en forma senoidal, pues hay que expresarlo de esa misma manera. Es decir, este valor ahora hay que convertirlo a su correspondiente polar para posteriormente ponerlo en forma senoidal. Ahora, teniendo esta parte en rectangular, la conversión en polar, al realizarla,
quedaría 54.76 volts, ángulo de 41.17 grados. Ok, aquí como ya estoy colocándolo todo en forma rectangular y polar, conviene aquí ponerlo ahora con mayúsculas y en negrita, ¿no? Para diferenciarlo de esto, de su forma senoidal. Es nomás cuestión de notación. Ahora que llegué a esta parte, necesitamos, para pasarlo ahora a forma senoidal, necesitamos nosotros ahora convertir este valor de RMS, pasarlo a voltaje pico, no, valor pico, perdón. Ahora, esto quedaría, vamos a dejarlo, vamos a ponerlo expresado aquí. Ahora lo expreso con esta letra minúscula como estaba antes, porque ya lo voy a poner en forma senoidal en el dominio del tiempo. Ahora sería raíz de 2 por 54.76 seno de 377 por t más el ángulo que tenemos acá, que es este, sería 41 sería 41.17 grados. Entonces nada más tenemos que hacer la ecuación. Y esto nos daría el valor de 77.43 seno de 377 t más 41.17 grados. Esto que tenemos aquí vendría siendo la respuesta al problema. Entonces, resumiendo, nos pide determinar este problema el voltaje aquí en la entrada, para lo cual nosotros tenemos dos voltajes. Estos voltajes están en el dominio del tiempo en forma senoidal. Entonces, para obtener el valor de este voltaje de entrada, aplico leyes de voltaje de Kirchhoff y obtengo esta ecuación que está aquí, donde tengo que sumar el voltaje de A más el voltaje de B. Ahora, el voltaje de A pues está en forma senoidal. Hay que convertirlo a su correspondiente valor fasorial para poder hacer esta suma, ¿no? Entonces lo convierto en valor fasorial. De este 50 voltaje pico lo convierto a RMS y el ángulo lo mantengo. Y este es el valor. Lo mismo realizo aquí con el voltaje B. Paso de voltaje pico a voltaje RMS y el ángulo lo mantengo. Una vez que tengo estos dos valores, para poderlos sumar, tengo que convertirlos de fasor a rectangular. Entonces, lo que hago aquí es una conversión de cada uno de estos voltajes. Ya que por fin los tengo en forma rectangular, ahora sí me es posible realizar esta suma. Y esta suma aquí yo la expreso con una E mayúscula y en negrita, debido a que estoy utilizando ya sea fasor o rectangular
valores fasoriales o rectangulares, en formato fasorial o rectangular, pues. Entonces realizo la suma. La suma se realiza la parte real de un término con la parte real del otro término, la parte imaginaria de un término con su parte imaginaria del otro término. Entonces tengo este valor, me da en forma rectangular, ¿sí? Entonces esta V es de voltaje, ¿de acuerdo? Porque estoy considerando que todo esto es un voltaje. Y después convierto esta forma rectangular a forma polar. Ahora, para finalizar el ejercicio, tengo que pasar de esta forma rectangular a forma senoidal. Y este voltaje que tengo aquí es un voltaje RMS, tengo que convertirlo a voltaje pico, para lo cual lo multiplico por raíz de 2. Una vez que lo convierto, ya tengo aquí el valor senoidal. Bueno, aquí ya es su forma senoidal, 77.43 seno de 377t más 17 grados. Y este es el resultado del ejercicio. Ahora, esto que vimos aquí lo pueden encontrar en la página 414 del libro de Broglie-Stad. Pueden ustedes revisarlo, va a tener aquí el resultado. Y verifiquen, en este caso ahora, este ejercicio de ejemplo, el 9.30, en el cual nos está pidiendo aquí una corriente, la corriente I2. De igual manera nos lo da en forma senoidal, un dominio del tiempo. Este ejercicio de igual manera se aplica a las leyes de Kirchhoff de corriente para nosotros obtener lo que es la corriente I2. Y bueno, el procedimiento es muy similar. Hay que convertir estas corrientes en forma fasorial y realizar las operaciones, para lo cual de igual manera se tiene que convertir en forma rectangular. Y una vez que se tiene el resultado en forma rectangular, hay que pasar a forma senoidal. Y este sería el resultado. Entonces queda de ustedes verificar este ejemplo. Nuevamente es el ejemplo 9.30 de la página 415 y 416. Bueno, hasta aquí se llega con la parte de fasores. Cualquier duda o comentario me lo hacen saber.